Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Como egresado de nutrición, podrás prevenir, diagnosticar y atender los problemas alimentarios nutricios. Serás capaz de ejecutar planes de intervención, administración e investigación en salud y nutrición. Los campos de acción son nutrición clínica, comunitaria, investigación, deporte, servicios alimentarios, docencia, sector salud, prácticas hospitalarias, consultorios, industria alimentaria, asistencia social, sector educativo, industria y farmacéutica. Somos una universidad que promueve la excelencia académica, con más de 50 años de experiencia, 10 campus en México y una amplia oferta de programas de licenciatura, maestría y doctorado. La maestría en nutrición clínica contribuye a entender las necesidades nutricionales y mejorar el estado clínico de pacientes con diversas patologías en cada una de las etapas de la vida, con una actitud de respeto, honestidad y apertura al trabajo interdisciplinar. Univa La Piedad cuenta con profesores de posgrado de alto nivel, inmersos en el ejercicio de su profesión y con grado académico de doctorado. Intégrate a nuestra gran familia Univa. Sean todos bienvenidos a nuestras sesiones académicas internacionales, un gran esfuerzo que realiza Univa para poder acercar a todos ustedes expertos de nivel internacional de las más prestigiadas universidades del mundo que unen su talento al talento de nuestros profesores y estudiantes locales a fin de abordar temas que son trascendentes y muy relevantes en el contexto actual. Agradezco el gran trabajo de los profesores internacionales de nuestro equipo académico por acercar estos conocimientos no solamente a la comunidad universitaria Univa, sino también al sector empresarial. Disfrutemos juntos y aprendamos de estas sesiones académicas internacionales. Sean bienvenidos a esta sesión académica internacional, Integración Normativa ISO 22000. A continuación me permito presentar a los ponentes que nos acompañan este día. Maestro Rodrigo Burin, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Él es nutricionista con grado de licenciado. Cuenta con un magíster en gestión alimentaria y varios cursos de especialización en el área de gestión de calidad y auditorías. Se ha desempeñado en el área de la gestión alimentaria, ocupando cargos de administrador de centrales de alimentación y nutricionista de calidad en diversas empresas de la zona. En 2004 participó en la implementación de la carrera de nutrición y dietética en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en Chile. Cuenta con amplia experiencia en docencia universitaria. Actualmente es el secretario académico de la Facultad de Medicina. Es consultor de empresas en temas normativos y de procesos de calidad. Es un encantado de su profesión, de su trabajo y de la enseñanza. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Asimismo, me permito presentar a la maestra María Dolores Pérez Hernández. Ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición clínica, egresada de nuestro campus Univa La Piedad. Cuenta con más de 7 años de experiencia laboral en el área de servicios de alimentos. Ha participado en cursos de manejo higiénico de alimentos. Nutrióloga e instructora en generalidades del servicio de alimentos para pasantes de servicio social en el Hospital General de La Piedad, Michoacán. Actualmente se desempeña como gerente de unidad de servicios de alimentos en el mismo hospital y en la empresa La Pisa. Es docente de nivel licenciatura en nuestro campus Univa La Piedad. Bienvenida, maestra Lolita. Muchas gracias. Gracias. Bien, para continuar con este evento, cedo la palabra al maestro Rodrigo Burin. Muchas gracias, maestro. Adelante. Gracias, Lupita. Bien, muy buenas tardes. Un gusto saludarles nuevamente. Vamos entonces a
iniciar esta pequeña presentación para poder hacer un preámbulo respecto al tema que vamos a trabajar el día de hoy y que tiene que ver con los principios y fundamentos generales del desarrollo de este sistema de gestión basado en ISO 22000. Convengamos que cuando trabajamos o cuando pensamos en temas de producción de alimentos, sin duda que hay una premisa fundamental que determina el cómo desarrollamos las distintas actividades al interior de nuestra organización y que guardan estricta relación con el estándar de calidad que eventualmente es el que buscamos. Hoy en día sabemos que la calidad es un concepto muy amplio que lo componen un conjunto de atributos de calidad, distintas características que cierto, van de la mano con estándar de inocuidad, características nutricionales, características organolépticas, aspectos gastronómicos, características de servicio, en fin. Claramente, dentro de estos distintos atributos de calidad hay un atributo que es obligatorio, ¿bien? Que es la inocuidad. Debemos generar alimentos seguros para los consumidores. Pero, independiente de eso, de no transar con ese atributo de calidad, las empresas hoy en día, para tratar de ser más competitivas, en ese sentido buscan desarrollar un estándar de calidad más elevado, no solamente en términos de inocuidad, sino que a partir de otros tipos de atributos. Por lo tanto, lo que determina la calidad de un producto o servicio, primero, está condicionado por los aspectos legales, las normativas que, ¿cierto?, exigen un mínimo estándar de calidad e inocuidad. Pero también hay que considerar la calidad percibida en términos de lo que el cliente espera. Por lo tanto, tenemos que empezar a buscar un equilibrio entre lo que nos exigen los aspectos legales, lo que espera el cliente, pero también lo que espera como meta la propia organización. De tal manera que en la medida que se logren articular estos tres ejes, se puede generar finalmente un estándar deseable, a partir del cual yo tengo que empezar a ajustar los distintos procesos para lograr estos estándares de calidad. Por lo tanto, aquí la pregunta es cómo gestionamos los procesos para poder llegar a lograr esta meta. Sin duda, Maestro, perdón. Disculpe, maestro. Entonces, aquí ya serían los puntos de control que determinan el ISO 22000. Cuando hablamos de puntos de control, quizás más que hablar de puntos de control, estamos hablando de aspectos que son críticos al momento de pensar en por qué implementar un sistema ISO. Entonces, la premisa es buscar un estándar de calidad que no solamente asegure un altísimo estándar de inocuidad, sino que también buscar el desarrollo de otros atributos de calidad. Bajo esa lógica, puntos clave para el desarrollo del sistema es entender que la calidad mínima exigida legal, que es inocuidad, puede apuntar a un estándar mayor, según lo que exija el cliente o lo que la propia empresa se fije como meta. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Entonces, si nosotros ahora pensamos cómo gestionamos esto, tenemos que buscar distintas herramientas o distintos sistemas que nos permitan entregar orientaciones a la empresa para poder desarrollar los procesos tendientes a lograr este estándar. Si nosotros buscamos en el escenario y contexto nacional e internacional, encontramos muchas normativas, muchos sistemas de gestión, donde cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene cierta lógica y cumple con ciertos objetivos, pero básicamente primero lo que hay que separar antes de decidir qué sistema es el que yo debiese utilizar, por ejemplo, en alimentación a colectividades, en centrales de alimentación hospitalaria, ustedes trabajan con la denominación H, que es un alto estándar de calidad higiénica en la manipulación de los alimentos. Si nosotros buscamos equivalentes en otros contextos nacionales e internacionales, vamos a encontrar otras normativas que igual apuntan a eso mismo. Pero aquí hay algo súper relevante a considerar. Una cosa son las normativas y otra cosa son los reglamentos. Porque cuando buscamos literatura nos vamos a encontrar algunos aspectos normativos y algunos aspectos reglamentarios. Hay que tener en consideración que cuando hablamos de un reglamento, o pudiendo ser un reglamento técnico, esos reglamentos tienen una base legal y son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Como por ejemplo la norma que establece los criterios para lograr esta denominación H. U otro sistema de calidad. Mientras que hay un conjunto de normas que se caracterizan, las normas por defecto, por ser voluntarias, pero se transforman en obligatorias en la medida que, por ejemplo, un cliente exija un estándar de calidad mayor. Así que ahí tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, cuáles van a ser los reglamentos en los cuales nos vamos a basar y cuáles van a ser las normas que vamos a tomar como referencia. De tal forma que la norma ISO, que es una norma, se subentiende que es voluntaria,
pero claramente se puede tornar en obligatoria según la meta de la empresa o la exigencia del cliente. Por ejemplo, maestro, en mi caso, en el servicio hospitalario, tenemos como obligación regirnos bajo la norma 251 de preparación y bebidas en establecimientos. Esta sería un campo regulado, y un campo no regulado sí sería nuestro distintivo H, porque es voluntario tener ese reconocimiento para tener mayor estándar de calidad. Es correcto lo que indica, maestra. Efectivamente, el distintivo H es un componente normativo que es de carácter voluntario, pero que claramente, ¿cierto? Y un poco revisando la lógica de la implementación de este sistema a través de las redes hospitalarias, lo que se busca incluso como meta organización es generar un estándar de calidad mayor. Y eso tiene que ver con dar más garantías finalmente al consumidor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias. Por lo tanto, aquí también hay que reparar en el siguiente detalle, porque cuando hablamos de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad, cada sistema apunta a un objetivo distinto. ¿Y por qué es necesario tener eso en cuenta? Porque hay un piso mínimo común para poder, ¿cierto?, implementar distintos sistemas. La gracia del sistema ISO 22000 es que de alguna manera reúne, consensúa, ¿cierto?, todos los sistemas básicos o iniciales a implementar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de normas básicas de manipulación higiénica en producción de alimentos o buenas prácticas de manufactura, y cuando hablamos de un sistema más específico, que es el sistema de análisis de peligro y puntos de control crítico, son sistemas de gestión que buscan como objetivo la inocuidad, exclusivamente. Mientras que si yo quiero avanzar hacia un mayor estándar que sobrepase la inocuidad, es decir, que reúna otros atributos de calidad, y bajo la lógica de la mejora continua, yo tendría que estar apuntando, por ejemplo, a un sistema normativo de tipo ISO. Entonces, si por ejemplo, maestra, ustedes tienen como objetivo lograr un alto estándar de inocuidad, habría que plantearse si es prudente de momento implementar una normativa ISO 22000, entendiendo que, insisto, aporta una serie de valor agregado al servicio que ya se están entregando, pero podría ser que en el contexto actual de la organización podría ser suficiente garantía de inocuidad trabajar con, ¿cierto?, las normas básicas de manipulación higiénica o un sistema HACCP. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de manipulación higiénica de alimentos, los bases de todo cuerpo normativo o sistema integrado de gestión, apuntan al control de calidad y se centran como objetivo final en que el producto terminado tenga un alto estándar de inocuidad. Ahora, si yo quiero disminuir el riesgo de que producto del control en el producto terminado se encuentre una falla y no pueda recuperar el producto, por ejemplo, o en su defecto yo quisiera lograr un mayor estándar de inocuidad, tendría que avanzar hacia un modelo donde el control se hace por etapas del proceso y no en el producto terminado solamente. Y eso hace el sistema de análisis de peligro y puntos de control crítico. Mientras que, si yo quiero apuntar a que acá hay una premisa, ¿cierto?, fundamental. Todo lo que es bueno siempre puede ser mejor. De tal manera que cuando yo quiero otorgar más de lo que incluso la norma, el cliente me exige, yo debiese apuntar a un sistema de mejora continua, como por ejemplo las normas ISO. Entonces, el distintivo H, que por ejemplo actualmente ustedes tienen implementado, cumple con el requisito mínimo de lo que se conoce como buenas prácticas de manufactura o principios, ¿cierto?, de manipulación higiénica, con componentes del análisis de peligro y puntos de control crítico. ¿Sí? Así es. Ahora, eso es lo mínimo, pero también hay que tener en cuenta que no es un sistema en sí mismo, es una herramienta de gestión que tiene que ver, ¿cierto?, con aspectos que se desarrollan dentro de los sistemas de BPM y HACCP, pero forma parte esencial del desarrollo de un sistema basado en ISO 22000, que es la trazabilidad. La trazabilidad entendida simplemente, es cierto, como aquellas herramientas que me permiten conocer la historia, hacer el seguimiento en una cadena productiva hacia atrás y hacia adelante para conocer bajo qué condiciones fue desarrollado o elaborado un alimento. Y eso claramente la trazabilidad es una herramienta que apunta a reforzar el estándar de inocuidad. Por lo tanto,
¿A qué podríamos llegar como meta, por ejemplo, maestra? Ustedes podrían decir, sí, tenemos distintivo H, estamos cumpliendo con buenas prácticas de manufactura. Eventualmente podríamos incluso avanzar a una certificación HACCP, más allá de que esté implícito en el distintivo H, pero tiene una lógica distinta al HACCP, y después avanzar hacia una norma ISO que además exige la implementación del sistema de trazabilidad. Eso podría ser como el objetivo o meta a largo plazo. Maestro, y hablando de un proceso de trazabilidad, ¿quiere decir que es como desde donde viene el producto? O sea, ¿podría decirse del campo a la mesa? ¿O? La norma ISO 22000 tiene un elemento común que comparte con la herramienta de trazabilidad y que guarda relación con que si nosotros pensamos para hacer un comparativo entre BPM y HACCP, yo sigo centrado en cómo se procesan los alimentos dentro de mi planta de proceso. Okay. Lo que hace la norma ISO y consecuentemente a ello el sistema de trazabilidad es abrirme, ¿cierto?, hacia la cadena previa y posterior, cadena agroalimentaria, producción primaria, producción secundaria, canales de distribución, cliente eventualmente, bajo la lógica de que la inocuidad, ¿cierto?, es responsabilidad compartida en los niveles que correspondan. Y lo que hace la norma ISO, junto con, insisto, con esta herramienta de trazabilidad, es de alguna manera asegurar que, por ejemplo, todo lo que ustedes hoy están haciendo al interior de su planta de proceso se trabaje de la misma manera en el resto del canal, ¿cierto?, de la cadena productiva. Esto quiere decir que sus proveedores les aseguren a ustedes su mismo estándar, que los que elaboran las materias primas que le entregan a los proveedores que les vendan a ustedes también tengan un estándar mínimo, que los canales de distribución, que en este caso en una central de colectividad es distribución directa, pero por ejemplo una empresa que tiene que utilizar un canal de distribución, se logre también el mismo estándar. Esa es la característica del sistema de trazabilidad y la ISO en particular. Okay. Bueno, gracias. Por lo tanto, cuando uno estudia normas, más allá de entender cómo funciona el sistema, tenemos que también tener muy en claro cuáles son los cuerpos normativos que tenemos que revisar. Y aquí yo solamente quiero hacer una aproximación, ¿cierto?, a cuál es el estándar que tienen ustedes. Eventualmente puede haber quizás alguna actualización. Yo reitero que aquí nos juega un poco en contra el hecho de ser de otro país porque nosotros tenemos otro marco normativo. Pero entiendo, ¿cierto?, que la norma mexicana ahí descrita es la que regula de alguna manera y establece las exigencias mínimas en términos de manipulación de alimentos. Pero también hay que considerar normativas que están disponibles y dispuestas a partir de la OMS, que son las normas del Códex Alimentario. Lo mismo para HACCP, hay estándar internacional. Y en el caso de las normas ISO, si bien es cierto estoy nombrando norma ISO, que es una norma de gestión de calidad tendiente a optimización de procesos de gestión administrativa, la ISO 22000, y aquí me permito dar, ¿cierto?, un poco la definición y caracterización de qué es en el fondo la ISO 22000. La ISO 22000 es una fusión entre los sistemas de buenas prácticas de manufactura, de análisis de peligros y puntos de control crítico y de normas de gestión de calidad total, como por ejemplo es la ISO 9000. Es en el fondo una norma ISO, pero con enfoque en producción de alimentos, ¿ya? Esa es la característica fundamental. Aparte, creo que al estar fusionada con estos ISOs, está completamente, abarca todo esta situación para obtener un producto final de calidad e inocuidad. O sea, al estar involucrados estos tres ISOs más, 4, perdón, ya sería un ISO súper completo en este aspecto. Así es, efectivamente. Lo que busca la norma ISO es elevar el estándar de calidad por sobre incluso lo que espera el cliente y lo que me exige un marco normativo X de un país. Yo con este sistema apunto a generar un sistema robusto de calidad a lo largo de toda la cadena, de tal manera de dar una mejor y mayor garantía de calidad, sin duda. Ese es el objetivo que hay detrás de esto. Maestro, Ahora, entonces, dígame. Perdón, entonces en esa diapositiva que estábamos viendo en la anterior, ¿podrían ser entonces algunas normativas o algunos reconocimientos que nos servirían de apoyo para llegar al éxito con la ISO 22000 en gran aspecto? Absolutamente. ¿Sí? La ISO, bueno, partamos de la base que la ISO, cuando hablamos de una ISO 22000, me voy a referir a esa en este minuto, la ISO 22000 es una familia normativa, es un conjunto de ISOs, por eso tienen 22004, 22003, porque en el fondo es un desglose
que establece, por ejemplo, una ISO es solamente de, ¿cierto?, las definiciones, para entender la definición. Otro que trabaja con los principios. Y hay una que es específicamente la que explica cómo se implementa el sistema, qué se debe cumplir para certificar en ISO. Y después hay una norma de trazabilidad. La ISO 22000, acabamos de mencionar que toma como base la producción de alimentos inocuos. Por lo tanto, una empresa que ya tiene implementado y certificado un alto estándar de calidad en términos de inocuidad, como por ejemplo el distintivo H, tienen prácticamente el 40-50% del cumplimiento de los requisitos de la ISO 22000. O sea, ya están en un muy buen pie para poder acercarse, ¿cierto?, a un estándar de calidad ISO. Obviamente hay que volver a hacer una revisión y hacer algunas definiciones y complementos. Pero básicamente es eso, rescata igualmente lo que ya tiene implementado una empresa. Por lo tanto, en ese sentido, no considerar que parto desde cero. Hay un camino muy importante y avanzado cuando tengo una empresa que ya tiene, por ejemplo, como ustedes, un distintivo H. Sí. Y como para acreditar ya el ISO 22000, ¿qué requisitos extras aparte de esta base necesitaríamos? Lo que pasa es que las normas de calidad siempre tienen una estructura y establecen cada una de estas normas una serie de requisitos. Finalmente, lo que hay detrás del cumplimiento y por ende certificación de una norma, y que de hecho se plantea al momento de la auditoría de calidad, es primero que la norma tenga un cierto grado de conformidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que ustedes quieran certificar y, por ejemplo, los que los auditen para obtener esa certificación, lo que la empresa auditora va a hacer es revisar si todo lo que exige la norma, esto es tomar la norma, ver el índice, todos los requisitos que se exigen, que vamos a ver un resumen cortito un poquito más adelante, lo tienen implementado. O sea, el nivel de conformidad. Pero después tengo que evaluar el grado de adecuación. Y eso es fundamental en términos de que, si bien es cierto, la norma es muy estructurada en exigir que esté declarada una política de calidad, que esté definido cómo se gestiona un proceso, cómo se analiza un proceso, cómo está representado el proceso, cuáles son las documentaciones mínimas y si las tienen implementadas, cómo se compromete la alta dirección de la empresa al cumplimiento del estándar de calidad, cómo se proveen y aseguran recursos económicos en el tiempo. Esos son elementos que exige la norma y que tienen que estar declarados. La idea es que sea un sistema flexible, que se adapte a las condiciones de la empresa. Por lo tanto, ya llevamos dos elementos que se revisan para certificar: el grado de conformidad a la norma, el grado de adecuación a la realidad de la empresa, y el tercer elemento, que es la eficiencia del sistema, que sea capaz, como lo tienen diseñado, de lograr este estándar de calidad. Entonces, maestra, cuidado aquí en términos de lo siguiente. Cuando yo quiero implementar ISO, si yo ya tengo un estándar de inocuidad, yo tengo que plantear a dónde quiero llegar ahora, porque la meta es la que me define cómo tengo que adaptar el sistema a mi realidad para poder lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? Sí. Respecto a los alcances, esto solamente para mencionar que los tres sistemas que estamos viendo de alguna manera se nutren de información a distintos niveles de la organización. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de un servicio hospitalario, el servicio hospitalario es una organización completa. Dentro de la organización, el servicio hospitalario, tenemos una unidad de producción de alimentos, ¿cierto? Pero esta unidad de producción de alimentos tiene distintos departamentos, distintas unidades. Hay gente que se encarga de los recursos humanos, o puede estar centralizado a nivel de la organización macro, etcétera. Y hay un área de producción. Y dentro del área de producción, yo me imagino, pueden tener incluso una línea de regímenes básicos, ¿cierto? O regímenes particulares especiales para ciertas patologías, en fin. Alimentación para pacientes, alimentación para trabajadores del hospital. Entonces, las normas de manipulación higiénica abarcan todos los procesos de manipulación de alimentos, indistintamente que se produzca. ¿Ya? Eso, si lo queremos llevar desde el punto de vista físico, todo lo que sea área de producción tiene que regirse por los estándares de manipulación higiénica que ustedes hayan definido. Cuando yo avanzo a profundizar un HACCP, un sistema de análisis de peligro y puntos de control crítico, que ese sistema lo que hace es hacerse cargo de aquellos peligros que, dada la probabilidad y severidad, aun cuando están siendo controlados por un sistema de buenas prácticas de manufactura, es razonable hacer controles adicionales por el riesgo de que llegue al consumidor y por el daño que podría provocar. Por lo tanto, HACCP focaliza, ¿cierto? Se centra en ciertos peligros significativos dentro de un proceso productivo que requieren un control adicional.
Pero eso es por línea de proceso. Yo puedo certificar una línea de proceso X, otra línea de proceso en forma independiente. Mientras que la norma ISO no se centra solo en la producción de alimentos, sino que en todos los otros estamentos, ¿cierto?, que generan condiciones para que el proceso productivo se pueda llevar a cabo. Me explico. Un departamento que se encargue de la política de compra, quienes definen proveedores, seleccionan, etcétera. El departamento de recursos humanos, que se encarga ¿cierto?, de hacer los perfiles de cargo, los reclutamientos, contratación, en fin. El departamento de finanzas, que se encarga de ver cómo optimizar los recursos económicos. Esos otros estamentos, ¿cierto?, que aportan con condiciones para un proceso productivo, de alguna manera pueden aportar desde la mirada de la ISO a una mejora de los procesos. Entonces, el sistema ISO apunta a mejor inocuidad, pero a mejor calidad de los procesos, lo que significa un ahorro en costo, maximización de las ganancias, si es que fuese el caso, y obviamente el desarrollo de ventajas competitivas considerando un medio externo. Okay. Bien. Obviamente teniendo en contexto, ¿cierto?, lo que ocurre a nivel de la cadena agroalimentaria. Entonces, si nosotros ahora detallamos, y aquí no quiero explicar en qué consiste básicamente un sistema de manipulación higiénica, un sistema de buenas prácticas de manufactura, pero ¿cierto?, yo he estado revisando con un poco más de detalle y profundidad ¿cierto?, la norma por la que ustedes se rigen, y el distintivo H, y es realmente un estándar muy elevado de inocuidad. Si uno ve en las normas internacionales, todo sistema de buenas prácticas de manufactura tiene que desarrollar fuertemente dos aspectos que dan condiciones de operación: un diseño sanitario de planta física, un diseño sanitario personal, el manipulador de alimentos, con una serie de requisitos que aquí podemos ver algunos de ellos. Esas condiciones son las que favorecen que los procesos ahora se lleven a cabo de buena manera. Por lo tanto, aparece el diseño operacional, procedimientos operativos estandarizados. ¿Cierto? En la nomenclatura internacional hablamos de POE, los procedimientos operativos estandarizados, pero además desarrollar estas POE en un contexto higiénico, Por lo tanto, los programas de higiene también se tienen que desarrollar. Cuando yo tengo bien desarrollados estos 4 núcleos, estoy logrando un alto estándar de inocuidad. Y el distintivo H se caracteriza por trabajar muy, muy en detalle, ¿cierto?, estos 4 elementos, que finalmente lo que buscan es prevenir las ETA, las enfermedades transmitidas por alimentos, y dar esta garantía de inocuidad. Así es. Maestro, por ejemplo, ahorita en la situación que estamos por la pandemia de la COVID-19, ¿hay algunos lineamientos más específicos en cuestión de la inocuidad alimentaria en hospitales encaminados respecto al ISO 22000? Por contexto de pandemia, yo creo que tendríamos que considerar 2 elementos. La verdad que, bueno, la pandemia ha sido una evolución de un conjunto de investigaciones, ¿cierto?, mayor desarrollo de evidencia que permiten de alguna manera ir aclarando algunas dudas en función de cuáles son los efectos directos e indirectos que tiene, ¿cierto?, el COVID como tal. Hay una línea investigativa que de alguna manera se alcanzó a desarrollar y que hoy en día ya de alguna manera es concluyente, en términos de que el COVID no aumenta el riesgo de pérdida de inocuidad del alimento. Y eso tiene que ver, ¿cierto?, por las características de este virus, ¿cierto?, las formas de transmisión. Se planteó en algún minuto que existía el riesgo de que el virus quedara como, ¿cierto?, depositado en una superficie, y si manipula el alimento se puede contaminar y después puedo contraer el COVID por consumir ese alimento, entre comillas, contaminado. La evidencia, al menos al día de hoy, establece que no hay riesgo en términos de la producción de alimentos. Por lo tanto, bajo esa lógica, no se han establecido lineamientos específicos de cómo optimizar o adaptar procesos de manipulación de alimentos tendientes a disminuir el riesgo de contaminación con el virus de los alimentos, porque no existe tal riesgo. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos, que es un poco uno de los aspectos que plantea la ISO 22000, el problema está en que tengamos funcionarios que eventualmente se puedan contagiar, lo que significa que tengo que estar perdiendo capital humano, tengo que estar incluyendo nuevo personal, que tengo que estar desarrollándole procesos de inducción, de capacitación, tienen que entender la cultura de calidad de trabajo, y eso puede generar brechas, quiebres en el desarrollo de los procesos que buscan generar estos estándares. Por ahí podría haber un efecto indirecto.
Y eso es lo que, perdón, lo que hace entonces ISO. ISO 22000 es un sistema altamente preventivo. Busca que la empresa no solamente sea capaz de responder en forma oportuna, sino que visualice eventualmente ciertos riesgos que se podrían generar para poder actuar adecuadamente a tiempo y no generar una disminución en la curva de calidad. Así es. Por ejemplo, en esa situación nosotros, maestro, al inicio de la pandemia que se empezaron a desarrollar más procesos para ir evitando los contagios, se hizo un lineamiento más estricto en cuanto a la supervisión del personal, del acceso a las instalaciones, cuando ya se hacía acceso directamente a las salas hospitalarias, el regreso de nuevo de las salas hospitalarias al servicio de alimentos, o sea, teníamos más procesos de desinfección, de sanitización, el personal tenía que cambiar hasta de ropa, la manera de desinfectar las áreas, las frutas y verduras, tuvieron un poco de cambio en cuanto a sus porcentajes de la sustancia que utilizamos para la desinfección y más en los lugares de superficies inertes. Fue donde hicieron más hincapié de elevar esas concentraciones de producto desinfectante para tener un beneficio extra y tener un proceso donde tengamos más inocuidad y podamos podamos hacer que la persona que consume el alimento pues se sienta satisfecha con el proceso que utilizamos, que se sienta segura de adquirir ese producto. Al ver que nosotros seguíamos todos estos lineamientos, ellos decían, bueno, yo estoy segura de que al consumir este alimento, mi salud no se va a encontrar en peligro. Y es tremendamente razonable implementar esas medidas, porque si nos vamos cierto, un poco la filosofía que hay detrás de cualquier sistema de calidad e inocuidad, no hay esfuerzo extra que no genere un resultado positivo. De hecho, hay algunos estudios que han determinado que producto precisamente de medidas adicionales como la que usted plantea, se ha logrado reducir los riesgos de contaminación recurrentes habituales en producción de alimentos. Sí. Es un poco el efecto que nosotros vemos hoy en día con tanta medida higiénica en términos del uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel, etc. La gente, entre comillas, se está enfermando menos de enfermedades más recurrentes de tipo respiratorio, etc. Eso llevado al plano de producción de alimentos ha generado indirectamente un mayor estándar de inocuidad y mejor control y prevención de riesgos recurrentes en producción de alimentos. Por lo tanto, sí, obviamente es una garantía de calidad e inocuidad. Sí, destacable. Ahora, ¿qué puede lograr? Porque finalmente tenemos que también entender que los sistemas, yo siempre planteo que implementar un sistema, y aquí, bueno, depende un poco con qué mirada se mire, pero implementar un sistema no es difícil. El desafío más grande es mantenerlo. Sí. Y generar una base de cultura organizacional que nos permita asumirlo como una actividad propia, que forme parte de la idiosincrasia del trabajo propio de la organización, para generar una buena base que nos permita avanzar hacia un sistema más exigente. Vuelvo a insistir, yo no quiero que quede la sensación de que yo debiese ¿cierto? Permanecer todo el resto de la vida de la organización con un solo sistema de calidad. Si a la empresa le está funcionando bien el sistema de manipulación de higiénica de alimentos y logran buenos resultados, la pregunta es por qué quizás querer avanzar hacia otro sistema. Entonces, no hay que autoimponerse metas que, aun cuando pueden generar algún beneficio indirecto, puede que para lo que yo esté buscando como objetivo sea suficiente con lo que tengo en la medida que se trabaje perfecto, ¿ya? Hay casos registrados en el mundo donde hay empresas que tienen los más altos estándares de certificación y tienen problemas de contaminación más recurrentes que aquellas empresas más pequeñas que tienen solamente un sistema basado en buenas prácticas en buena factura. Y eso tiene que ver con cómo yo trabajo el sistema. Pero lo que sí hay que tener en cuenta que para que un sistema de manipulación higiénica sea exitoso, hay que establecer medidas, ¿cierto?, adecuadas, ¿cierto?, sistemáticas de control
en los distintos procesos o las distintas etapas del proceso productivo que se hayan definido. Y es tremendamente necesario establecer medios de verificación, dar cuenta que los monitoreos se están realizando, analizar la información resultado de esas verificaciones y cada cierto tiempo demostrar a través de procesos de validación que el sistema está siendo efectivo en el control de la inocuidad. Por lo tanto, los planes de auditoría, los planes de monitoreo, los planes de verificación y los planes de auditoría son críticos para lograr un buen resultado, ¿cierto?, la implementación de ese sistema. Ahora, en el sistema de análisis de peligro y puntos de control crítico, bueno, hay distintas etapas. Están los pasos preliminares para implementar HACCP y están las etapas, ¿cierto?, los 7 principios de implementación. La verdad que es muy difícil establecer qué etapa del HACCP es la más importante, pero al momento del diseño, ya específicamente en lo que plantea este modelo, el análisis de peligro que se basa en la identificación de peligro por materia prima, por etapa del proceso productivo, luego el análisis de probabilidad y severidad de ese peligro para establecer su significancia y qué es lo que condiciona el resto de los principios, es fundamental. El análisis y la ciencia, ¿cierto?, aplicada al análisis de peligro en este sistema es fundamental para lograr buenos resultados en términos efectivos. Pero no olvidemos, y esto muchas veces es una piedra de tope para algunas organizaciones, que los sistemas son herramientas que orientan, ¿ya?, que dan lineamientos de cómo implementar un sistema u otro para lograr un estándar. Pero se requieren condiciones para que sean efectivas la implementación de estas medidas. Y si nosotros analizamos esta pirámide clásica de requisitos para implementar sistemas normativos, el compromiso de la gerencia y el compromiso del personal es fundamental. Una gerencia que no esté comprometida con el estándar de calidad, que no tenga definida una política de calidad, que pueda asegurar los recursos en el tiempo, la verdad que son una fórmula que podría generar quiebres, ¿cierto?, y riesgos en la continuidad de la efectividad del sistema. Y por otra parte, el compromiso del personal, porque aquí hay un cambio de paradigma. Sistemas HACCP y sistemas ISO tienen que ver con, ¿cierto?, empoderarme como trabajador del impacto que tiene en el resultado final lo que yo hago. Por lo tanto, también hay un cambio de cultura que es relevante. Maestro, y en este caso, ¿cómo fomentar la cooperación entre las partes involucradas? Si lo planteamos, profesora, en términos de las partes internas de la organización, la verdad que cuando uno, ¿cierto?, parte con la decisión, con la idea, y finalmente tiene que tomar la decisión de implementar o avanzar un sistema de calidad, el punto de partida es la gerencia. La gerencia es la que manda cuál es la meta que se quiere lograr. A partir de ello se establece una política que establece cuáles son los objetivos estratégicos y en función de ello los planes operativos. Y dentro de los planes operativos, qué sistema o herramienta nos puede ayudar a desarrollar esos planes, donde después ya en la última línea voy definiendo cuál es el rol de cada uno de los distintos estamentos dentro de una organización. Ahora, eso no quita que se tenga que hacer un trabajo ya más específico a nivel de los distintos estamentos, y lo quiero plantear en términos de lo que ocurre, por ejemplo, en un servicio hospitalario, en términos muy generales. La dirección del hospital tiene que plantear la meta a que quiere apuntar, y en función de eso elaborar su plan estratégico. Dentro del plan estratégico, ¿qué estándar se le va a pedir a cada unidad? Por ejemplo, la unidad de alimentación y nutrición, eventualmente, tendría que hacer ciertas actividades o lograr este estándar para lograr apuntar a la meta, ¿cierto?, y estándar final del hospital. Ahora, internamente, el jefe del servicio, que tiene una estructura orgánica, nutricionistas, desconozco un poco la estructura, pero nutricionistas de producción, nutricionistas clínicos, nutricionistas supervisores, el jefe o chef o maestro de cocina, los ayudantes de servicio, cada uno, en función del rol que tiene que cumplir para desarrollar esta meta, necesita contar con las herramientas necesarias para poder aportar desde su actividad al logro de esta meta. Y es ahí donde hay un eje de compromiso, de lograr el compromiso de los distintos estamentos en términos de este trabajo colaborativo, donde, ¿cierto?, a nivel jerárquico yo tengo que ser capaz de ver cuáles son las brechas, qué le falta, por ejemplo, como capacidades. Lo voy a plantear en un ejemplo muy concreto. ¿Cuál es el nivel de competencia que tiene mi personal? ¿Y cuánto es la brecha que yo necesito cubrir para poder lograr que asuma esta nueva responsabilidad?
Si la brecha, indistintamente cuánto sea el tamaño de esa brecha, yo como empresa tendré que proveerle cursos de capacitación, inducción, hacerlo partícipe. Ojo, los sistemas de gestión de calidad total se basan en varios pilares fundamentales: empoderamiento, trabajo en equipo, liderazgo, gestión basado en datos. Por lo tanto, esos elementos tienen que ver con la forma en que yo, ¿cierto?, visualizo el cómo empezar a trabajar. Y ahí muchas veces, es cierto, se genera un tope en términos de limitación de avanzar estos procesos, porque hay modelos muy verticales de liderazgo. O sea, yo indico y el otro ejecuta. Aquí la lógica de estos sistemas es: conversemos, más allá de que hayan ciertas instrucciones, pero mantengámonos en contacto para ver, por ejemplo, cómo desde tu trabajo específico, en tu puesto de trabajo, se puede mejorar un proceso. Entonces, me retroalimentas tú de qué es lo que necesitas y yo genero los recursos para poder aportártelo, y ese es el nivel de relación que en el fondo lleva tiempo, pero que se necesita para lograr efectividad en esto. Okay. Por lo tanto, efectividad del sistema HACCP, para que sea efectivo, obviamente el análisis de peligro fundamental, el control estadístico. Aquí las empresas, a ver, yo creo que ustedes, y le pregunto a usted, maestra, ¿cuántas planillas en el día desarrollan? De control de proceso. De control de proceso. En mi unidad somos 3. Somos 3 planillas. 3 planillas. ¿Diarias? ¿O por turno o por proceso, me imagino? Por proceso. Por proceso son 3. Si sí, eso porque lo llevamos a un mes. Sí, serían 900. Bueno, imagínense que estamos en esas planillas registrando una temperatura. ¿Cuántos datos de control de temperatura tenemos? Por lo tanto, hay un tema muy importante a desarrollar y que tiene que ver con el control estadístico, los procesos. Siempre hay varios modelos para tomar decisiones, porque finalmente lo que buscan estos sistemas es que la empresa tenga herramientas para tomar decisiones oportunas y adecuadas. Pero las decisiones se pueden tomar sobre la base de los supuestos. Ese es el enfoque tradicional para la toma de decisiones, yo creo, o me parece que. Pero por otra parte, las normas ISO, por ejemplo, se basan en que los datos digan qué es o cuál es el tipo de decisión que debiésemos tomar. Control estadístico proceso, decisión basada en datos. Y eso también es un tema que hay que desarrollar fuertemente al interior de las organizaciones, pensando en acortar las brechas. Cuando usted, maestra, me preguntaba en un principio, bueno, pero ¿cómo hacemos para certificar en una posible ISO a futuro? Bueno, vamos viendo, por ejemplo, que si no tengo un sistema de controles, de análisis de datos, recogida de datos lo tienen, pero los análisis y las decisiones que yo tomo a partir de esos datos podrían, por ejemplo, necesitar de un sistema más robusto. Y eso me genera mejores condiciones con miras a apuntar a un sistema de certificación mayor. Y, por ejemplo, sobre esto que está hablando usted, hablamos de la formatería, en mi caso, que yo realizo para tener el control de estadístico y que ellos chequen cuáles son nuestras necesidades o cuáles son los puntos a mejora de nuestra unidad, de acuerdo a lo mejor a esa formatería que yo lleno diariamente de los procesos para llegar al punto final que es nuestro platillo para personal y para pacientes. Por supuesto. Hablamos de eso. Sí, por supuesto. Una de las enfermedades mortales de las organizaciones en términos de no lograr las metas estratégicas que se plantean es porque precisamente no logran tomar buenas decisiones, pero cuando uno, por ejemplo, hace un análisis de causa y efecto, se da cuenta que el problema no es que se tome mal la decisión, el problema es que no se están recogiendo los datos, no se están leyendo los datos, no se están analizando los datos. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese ciclo de mejora continua, que tiene que ver, por ejemplo, con estos formatos que usted completa, pero ¿qué pasa con esa información? ¿Quién la revisa? ¿Quién la lee? ¿Qué decisiones se toman? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos auditoría, vemos, por ejemplo, gestión de no conformidades. Analizamos hacia atrás algunas no conformidades y analizamos toda la génesis de la no conformidad y cómo la empresa se hizo cargo. Y a veces encontramos que hay un problema de interpretación, ni siquiera de recogida de datos, de interpretación de los datos para tomar las decisiones más adecuadas. Así que volvemos al caso, maestra, de que las empresas muchas veces, cuando hacen el ejercicio diagnóstico para ver en qué pie están, para poder establecer y avanzar un sistema de gestión de calidad total,
tienen muchos elementos que generan esta base, como por ejemplo un sistema robusto de registro de información. Habría que ver después cómo se están trabajando los datos a posteriori. Y bueno, finalmente ISO lo que hace, ¿cierto?, es este valor agregado, está reconocido a través de la literatura, y no solo la literatura, a través de la experiencia, que implementar un sistema de gestión de calidad total, más allá de que sea una norma ISO 9000 o la ISO 22000, que está, insisto, orientada a producción de alimentos, genera una serie de ventajas competitivas a la organización. Ayuda a generar ventajas competitivas, apunta a lograr rápidamente y de manera efectiva los resultados estratégicos que se plantea, genera un mejor estándar de organización interna, lo que significa que hay una mejor optimización de los procesos productivos. Esto se los quiero plantear en un plano muy concreto. Teniendo un buen sistema de gestión de procesos, que es un requisito que exige la norma ISO, yo puedo incluso generar una disminución de las mermas, las pérdidas en alguna etapa del proceso productivo, puedo optimizar y ahorrar costo por una buena gestión de compra de materia prima. En fin, hay una serie de ventajas que aporta. Bajo la lógica de que el sistema, el sistema ISO es un sistema de mejora continua, y el sistema de mejora continua o sistema de calidad total tiene una filosofía relativamente sencilla de trabajo. ¿Qué quiere el cliente? Armemos el estándar de calidad, definamos procesos adecuados, entreguemos un producto y midamos si ese cliente está satisfecho o no. ¿Dónde está la clave? En que en el diseño del proceso, y que es algo que apunta mucho la norma ISO 22000, de describir adecuadamente cómo es mi proceso productivo, cómo se gestiona, cómo se representa, cómo se mide, cómo se analiza, etc., me permite establecer condiciones de mejora continua a través de pequeños procesos ahí se cruza otro ciclo en gestión un poco conocido, que es el ciclo de Deming, o el ciclo de mejora continua, el planificar, ¿cierto?, hacer, controlar y actuar sobre la diferencia para ir incrementando sistemáticamente el estándar de calidad. Por lo tanto, si yo tengo ya buenos procesos de manipulación higiénica, es cuestión de ver y preguntarse en algún minuto con el equipo, ¿este proceso nos puede dar un mejor resultado? Sí. ¿Y de qué depende? De tal actividad o tal recurso que podríamos optimizar. Diseñemos, implementemos y volvamos a medir. Esa es la lógica. La no conformidad de que aun cuando las cosas se están haciendo hoy día bien, hay que permanecer así en el tiempo. ¿Sí? Sí. Y aquí pueden ver el ISO 22000 en el fondo un poco también tratando de responder a su pregunta, ¿qué se debe cumplir como requisito para certificar? Bueno, la norma tiene una serie de puntos que tienen que estar declarados y que la norma explica qué es lo que debiese desarrollar la organización. Los alcances del sistema, cómo se va a validar y verificar y mejorar, cómo se hace la planificación y relación de productos. Este punto número 7 es fundamental. Esto tiene que ver con la producción de alimentos. Y hay que hacer un trabajo muy preciso de definición ahí. Pero también los otros elementos que generan condiciones. Por ejemplo, se tiene que establecer cuál va a ser la responsabilidad de dirección, cómo se van a gestionar los recursos. En fin, hay una serie de elementos ahí. Y en la misma lógica, para que sea exitoso, la ISO 22000, y me atrevo a plantearlo como un tema crítico, es desarrollar al interior de los equipos la cultura de calidad. No hacer las cosas porque está escrito que lo tengo que hacer así. Hacer las cosas porque entiendo lo que eso impacta, ojo, para mi desarrollo como profesional, ¿cierto? En distintos niveles, pero también con la mirada hacia lo que significa para la empresa y para el cliente. Y eso es un cambio de paradigma en términos de la forma en que se trabaja al interior de los equipos que hay que tratar de cambiar. Y ahí hay ¿cierto? Yo no sé si usted lo ha podido visualizar, maestra, que más allá de que nosotros contratemos a personal altamente calificado, muchas veces su buen nivel de desempeño está supeditado a que cumple muy bien las instrucciones. Pero cuando, por ejemplo, tenemos algún evento, puede que no sea responsabilidad de él, pero igual uno puede ir pesquisando un poco ese tema actitudinal. ¿Cuál es el nivel de proactividad que tiene el trabajador? Entonces, frente a ciertos problemas, el trabajador se queda de brazos cruzados porque entiende que no es de su competencia y que es otro el que tiene que venir a resolver. Si estamos en ese plano, tenemos que avanzar en otro tipo de perfil, mejorar ese perfil de desempeño para poder apuntar a un sistema de gestión de calidad total. Porque aquí la idea es la proactividad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la cultura de calidad, que es un tema esencial en ISO 22000.
Estoy de acuerdo con usted, me ha pasado con mi personal exactamente. Cada quien tiene su rol, pero si en alguna situación dentro de su área aparece el rol de otra compañera, hay ocasiones que dice, yo no lo voy a hacer porque a mí no me toca. Y yo les hago el comentario, es que no es de que a usted no le toque, si está en su área, hágalo usted, porque todos llevamos a un mismo objetivo que es dar un servicio inocuo. Entonces, es responsabilidad hasta mía siendo gerente. En su caso, si en algún momento necesitan de mi apoyo, yo voy a estar con ustedes para sacar el servicio. Y lo he hecho en varias situaciones, porque al estar ya ejecutando como tal las actividades en el área, hay ocasiones que aparecen situaciones que se salen de tus manos y para que siga ese lineamiento, debes tú apoyar al personal en cuanto a procesos para que lleguemos al punto final. Entonces, que es brindar el servicio de calidad e inocuo. Entonces, les comento con mi ejemplo, yo les digo a las señoras, a mi personal, en ocasiones ustedes necesitan ayuda, ¿quién les da esa mano de ayuda? Yo. No es mi actividad, pero lo hago porque sé cuál es el objetivo de nuestro servicio y tenemos que llegar a él día con día. Y las hago reflexionar y en ocasiones me sirve para que me apoyen en un futuro en otras situaciones en las que probablemente yo no pueda estar y que ellas sepan que, o sea, somos un equipo y como equipo tenemos nuestro rol, pero debemos de apoyarnos una con otras porque todas debemos llegar a la misma finalidad, a nuestra meta, que es sacar el día con el servicio de calidad e inocuidad para el personal. Usted no sabe cuántas veces yo hubiese querido escuchar ese nivel de convencimiento que usted tiene, ¿cierto?, en algunas jefaturas, porque finalmente eso es lo que se necesita, el ejercer un tipo de liderazgo participativo, tener un discurso que no se quede solamente en el discurso, sino que se transforme en la acción. Y usted lo refleja, maestra, de manera excelente, déjeme decírselo. Ahora, si nosotros pensamos en eso, también hay que considerar que muchas veces los equipos, y ahí vemos cómo se refleja el que no todo depende de lo que ocurre dentro de las cuatro paredes del área de producción. La norma ISO, ¿por qué apunta a la optimización y mejora de los recursos y los procesos? Porque en esa lógica, y si me permiten avanzar, les quiero mostrar, esto lo voy a mostrar a continuación, pero quería llegar al mapa de proceso. El mapa de proceso es algo que pide la norma ISO que se tiene que declarar. Y el mapa de proceso no es otra cosa que definir. Si nosotros vemos esta línea del medio, hay varias formas de representar los procesos, pero lo que ustedes hacen en su central de producción es proceso operativo. Recepción, almacenamiento, la producción con sus distintas etapas, operaciones preliminares, etcétera, distribución, en fin. Eso, ¿cierto?, tiene que ver con procesos operativos. Pero para que esos procesos operativos se puedan desarrollar en forma adecuada, un sistema de gestión de calidad total dice, ya, pero ¿cuáles son los procesos estratégicos que busca desarrollar la empresa y que de alguna manera condicionan el cómo se tienen que aportar recursos materiales, recursos humanos, recursos de información, etcétera, para que un proceso operativo se pueda desarrollar de buena manera? Y en función de eso también están los procesos de soporte. Por ejemplo, cuando usted me comentaba respecto de los sistemas documentales, eso es un proceso de soporte. Entonces, cuando yo estoy hablando de mapa de proceso y hablo de procesos estratégicos, usted podría tener, ¿cierto?, muy claro el discurso y ejerce un liderazgo, pero aún así sin lograr buenos resultados. Y si eso ocurre, yo ya tendría que irme un paso más atrás y entender que quizás el problema no está en cómo yo lidero a mi equipo en terreno. Podría estar dado porque la política de recursos humanos puede tener una debilidad, en términos de que no tengo bien definidos los perfiles de cargo que yo necesito, no tengo buenos procesos de reclutamiento, podría optimizar los procesos de selección del personal, los procesos de inducción que requiere ese trabajador, los planes de capacitación. Muchas veces nos centramos mucho, por ejemplo, en desarrollar planes de capacitación tendientes a desarrollar habilidad técnica, cuando lo que tenemos que hacer es desarrollar cursos para generar habilidades de otro tipo.
el trabajo participativo, colaborativo, comunicación efectiva, proactividad, etc. Entonces, por eso la norma ISO es tan exigente en términos de que no todo es el proceso de producción. La norma ISO se basa en que, entendiendo que esto debe o está ya muy bien desarrollado, hay que enfocarse aquí. Procesos estratégicos, procesos de soporte y optimización del proceso. Ahí donde apunta la norma ISO. Y por eso, ¿cierto? Aquí están un poco los tres grandes ejes de lo que exige la normativa ISO 22000. Declarar sobre la base de una exigencia mínima que plantea la norma, pero que la empresa declare cómo gestiono, cuál es mi proceso, cuáles son las etapas de mi proceso, cómo yo gestiono y optimizo mi proceso, cómo lo diseño, representación. En ese contexto exige una documentación mínima que tiene que existir, no solamente en términos de control de los procesos productivos, sino que también documentación asociados a las estrategias que aplica la dirección del servicio para mantener esto en el tiempo, como por ejemplo, y lo he mencionado más de una oportunidad, que es un tema crítico y relevante, una política de calidad. Si ustedes como servicio de alimentación no tienen declarada una política de calidad e inocuidad, nos falta una piedra angular, porque las políticas son las que determinan cómo se arman los planes, ¿cierto?, operativos. Gestión de los recursos y sistemas de validación, verificación y mejora. Entonces, si vamos armando un puzzle, nos podemos ir dando cuenta que tenemos muchas piezas del puzzle, pensando en avanzar hacia una ISO 22000. Pero aquí lo que faltaría, ¿cierto?, es identificar qué piezas nos faltan y desarrollarlas para poder, ¿cierto?, hacer que conversen entre ellas. No, de hecho, yo creo que sí está en tema de discusión en la gerencia. Tenemos nuestro gerente también de calidad y ya está trabajando en ello. De hecho, tiene una unidad que es la más avanzada. Creo que ya en estos días está en proceso de ISO en la verificación para la acreditación de ISO 22000. Esperemos que sea exitoso. Van a ir unidad por unidad. Somos 22 unidades a nivel estatal. Entonces va por la más fuerte y sucesivamente aquí va avanzando con las demás unidades. Esperemos que salga con buena calificación y que la haya aprobado para que sigamos las demás unidades en ese camino de llegar a ese estándar de calidad. No, excelente. Yo creo que esa es una estrategia muy utilizada cuando las organizaciones son muy grandes. Claro, uno dice certifiquemos en estándar de calidad ISO 9000, por ejemplo, u otro similar. Porque 22000, claro, sería solamente para el tema de producción de alimentos, es muy específico para producción de alimentos. Pero si, por ejemplo, el hospital certifica en ISO 9000 o algún sistema similar, ISO 9000 genera la base y el sustento para desarrollar la ISO 22000. Por lo tanto, mire lo que podría ocurrir ahí. Ustedes ya teniendo una certificación H que trabaja fuertemente el tema de inocuidad en la producción, que es un núcleo fundamental en ISO 22000, y teniendo la organización donde está inserta esta unidad específica, un estándar de calidad basado en mejora continua, cualquiera sea, es que el paso para lograr certificarse específicamente en ISO 22000 es muy corto. Es muy corto. Ahora, las evaluaciones siempre hay que tomarlas desde el punto de vista positivo en términos que son, aun cuando los resultados no sean los esperados, son finalmente instancias que me muestran dónde están las brechas y cómo yo tengo, ¿cierto?, que apuntar y focalizar esfuerzos para hacer las mejoras necesarias para lograr el estándar. Así que yo siempre planteo en algunas instancias que no hay que desmoralizarse tanto por un resultado quizás no esperado en una auditoría, sino que hay que verlo como una opción de mejora, si finalmente es eso. Sí. Ahora, si eso se reitera en el tiempo, ya tengo que empezar a analizar otros elementos. Entonces, ya, ¿cierto?, para ir completando un poco la idea, hay otro elemento fundamental de la ISO 22000 y que tiene que ver con este principio, este modelo de calidad. Nosotros cuando trabajamos y estudiamos, y lo vemos en la práctica, siempre hablamos de enfoques de calidad, y lo mencioné en algunas láminas anteriores. Enfoque basado en el control, enfoque basado en aseguramiento y enfoque basado en la mejora continua. La mejora continua, para poder lograrla, basta que uno implemente esta herramienta muy efectiva y simple a la vez, ciclo de Deming, el ciclo PDCA. Siempre cuando yo encuentro una situación tengo que planificar qué hacer, tengo que ejecutar la tarea, ¿cierto? Tengo que controlar o evaluar cómo resultó y actuar, ¿cierto?, sobre el resultado. Y estar continuamente haciendo ese ciclo en distintas actividades. En la medida que yo implemento esa filosofía de trabajo,
la mejora continua se va generando. Y eso es lo que podría generar que en el contexto de un proceso productivo de alimentos, aun cuando sus resultados sean muy buenos, avalados por la certificación que tienen, pueden establecer un estándar aún mayor. De tal manera que puedan como empresa u organización determinar que hoy en día, la denominación que hoy en día tenemos como certificación, ya la tenemos bien manejada y la tenemos asegurada y la podemos ir recertificando cada cierto tiempo. Por lo tanto, para no desaprovechar todos estos esfuerzos adicionales, podríamos ir pensando en hacer una certificación voluntaria en otro estándar de calidad. Esa es un poco la premisa que hay detrás. Sí. Entonces, y finalmente, ¿qué hace que un sistema de gestión sea exitoso? Y yo me permito aquí compartirles algunas reflexiones muy generales, ¿cierto? Que ustedes podrían después, o quien revise esta información, poder analizarlas en sus contextos particulares. Lo primero hay que tener claro cuáles son los objetivos de la organización. Insisto, los sistemas de gestión tienen un costo asociado. ¿Ya? No podemos decir que, cierto, es, entre comillas, económico implementar un sistema. Eso depende de muchos factores, pero siempre hay que tener en cuenta que la retribución económica que igual se genera a partir de un sistema que tiene un costo de implementación alto es mucho mayor, sin duda. Pero también hay que entender que, cierto, dado el estado de madurez de la organización, el estado en el que se encuentra, hay que evaluar si es necesario estrictamente avanzar en un sistema de mejora continua. Porque posiblemente, y como lo planteamos en un principio, el marco normativo, lo que espera el cliente y lo que yo me planteé como meta, ¿cierto? Que es esta base común para generar un estándar de calidad, están perfectamente alineados y con el sistema que hoy tengo implementado estoy dando respuesta a ello. ¿Ya? Por lo tanto, si en ese sentido mi distintivo es suficiente, lo que no quita que siempre pueda estar revisando para poder hacer alguna mejora, yo creo que podría no necesariamente tener que obligarme a implementar otro sistema. ¿Bien? Perdón, y eso va de la mano con el traje a la medida. Los sistemas de gestión tienen una característica que se basa en la flexibilidad. Si bien es cierto, me exigen muchas cosas, las normas siempre establecen requisitos, pero no me dicen cómo cumplir el requisito. Porque el cómo cumplir los requisitos tiene que ver con las herramientas que yo tenga y las capacidades que yo tenga para establecer un mecanismo que me permitan lograr ese objetivo. Por lo tanto, siempre hay que trabajar sobre la base de la adaptación del modelo de gestión a mi realidad como organización. Fundamental, yo creo que esto debiésemos dejarlo quizás en primera línea, no lo estoy planteando con un orden de prioridad, pero el compromiso de todos los estamentos, la alta dirección, el cuerpo directivo, cierto, intermedio, a nivel operativo, tiene en las competencias y responsabilidades que a cada uno le competen y le corresponden, tienen que, cierto, demostrar un compromiso y perseverancia en el tiempo. Los sistemas se caen no porque la empresa no tenga las capacidades, herramientas técnicas, etcétera, para poder desarrollarlas. Muchas veces se caen estas certificaciones o estos estándares de calidad porque se llega a tal punto, ¿cierto?, en donde está tan bien manejado el sistema que inconscientemente caigo en un estado de seguridad irreal. Llego a un estado donde pienso que nunca va a fallar nada porque estamos trabajando tan bien, por lo tanto, dejo de ponerme en el peor escenario. Y eso yo creo que es un tema clave para poder entender cómo gestionar. Cuando yo me hago cargo de un proceso productivo, siempre tengo que ponerme en el peor escenario posible, que es lo peor que podría ocurrir, y pensando que todos los días podría ocurrir. Sin embargo, como tengo herramientas, yo tengo que entender que esas son las herramientas para evitar que ese peor escenario ocurra. Pero el problema es que cuando dejo de pensar en que eso podría ocurrir, entramos en una conformidad que después se manifiesta a nivel de organización y perdemos la iniciativa. Sí. Y finalmente la rigurosidad. Y la rigurosidad tiene que ver con ser, valga la redundancia, muy riguroso, no solamente en la definición de los distintos requisitos, en cómo elaboro mis procedimientos, sino que también en cómo se ejecutan, ¿ya? O sea, si yo tengo un procedimiento operativo estandarizado de recepción de materias primas, donde tengo que definir cuáles son los atributos de calidad de la materia prima, del envase, ciertos aspectos administrativos que debo controlar,
la temporalidad entre que recepciono el producto, lo dejo en almacenamiento. Si yo lo tengo estandarizado, ese procedimiento tiene que ser muy, muy riguroso, muy específico. Pero por otra parte, necesito que la formación del trabajador sea muy rigurosa para que cuente con las competencias para poder desarrollar ese procedimiento. Y de la misma manera, quien tiene que verificar que se esté cumpliendo esa tarea, tiene que también ser riguroso en el cumplimiento de esa tarea. Por lo tanto, la rigurosidad, ¿cierto?, no es exigir con más de lo que corresponde, es asegurarse que la gente tenga que hacer lo que tiene que hacer y lo haga bien, siempre, en el tiempo. Esas como algunas reflexiones generales, y si mal no recuerdo, me queda una que tiene que ver con los costos de calidad. La verdad que no quiero profundizar en términos de la matriz de costos de calidad, pero cuando trabajamos con estos sistemas hay distintas herramientas que nos permiten hacer incluso una valorización de lo que significa la calidad. La matriz de costos de calidad más conocida y más estándar es aquella que clasifica los costos de control y los costos por falla. Dentro de los costos por control están los costos de prevención y los costos de monitoreo. Y dentro de los costos por falla están los costos por falla interna y por falla externa. Aquí la premisa es muy sencilla. Mientras más costos de prevención y costos de control tenga, disminuyen los costos por falla interna y por falla externa. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más medidas preventivas yo implemente y mientras más acciones de control y monitoreo y verificación implemente, las fallas al interior de mi planta disminuyen y los reclamos por parte del cliente disminuyen. Por lo tanto, también hay que siempre pensar en estos sistemas pensando en los costos de calidad. Y me quedaban una también. Y esta sí parece que es la última. Menos es más. Yo prefiero tener un sistema, no quiero decir sencillo, porque un sistema de buenas prácticas de manufactura, por Dios que no es sencillo. Y menos pensando en ustedes, por ejemplo, que tienen un distintivo H. Pero si con ese sistema estoy logrando un muy buen resultado, podría ser que con eso sea suficiente. Y no tratar de avanzar a ese otro sistema que puede terminar haciendo muchas veces que se torne mucho más compleja la gestión de los procesos sin lograr un mejor resultado. Así que son elementos que también debiesen considerarse. Analizarse, claro que sí. Eso más o menos es lo que podría. Ahora, yo le pregunto a usted, maestra, en función de lo que hemos conversado, ¿cómo visualizan ustedes? Y más allá de una norma ISO, porque yo les quise comentar muy acotadamente de la lógica de la ISO 22000, pero hay otros sistemas normativos internacionales, están las IFS, las BRC y otro conjunto normativo que tiene una homologación a la ISO 22000. El tema es, más que la ISO 22000, es lo que pretende y busca la ISO 22000. ¿Cómo visualizan ustedes este camino quizás? No sé si camino todavía, pero visualizar quizás en avanzar a un estándar mayor al que hoy en día tienen. ¿Y cómo ven ahí las brechas en términos de la filosofía que hay detrás de lo que se requiere para poder alcanzar esto? Como usted lo dice, sí, llevamos ya un camino avanzado en este tema, pero sí creo que hay algunas debilidades que debemos de trabajar en ello en cuanto a compromiso y perseverancia. Y tener a lo mejor el objetivo en sí a donde quieren encaminar el servicio, porque ya entrando a un ISO 22000 yo pienso que sería ya como tal tener todo súper estandarizado, en el cual todas las unidades que conformamos esta empresa de servicio de alimentos, todos trabajemos igual, de la misma mano, que, o sea, todos tengamos el mismo objetivo, pero somos tantas las unidades y tantas las personas que a lo mejor no es el compromiso, que no se compromete cada uno a llegar a este fin. Entonces, al llegar nosotros al distintivo H fue un camino pesado, no le voy a decir que fue fácil, fue un camino muy, muy, muy pesado, fueron días de muchísimo trabajo, capacitaciones, en el servicio estar verificando, checando con más continuidad, con más rigurosidad, como dice usted aquí, que es uno de los puntos para que nuestra gestión sea exitosa. Sí vamos cerca al fin de un ISO, pero sí siento que hace falta ciertas etapas para llegar a esto.
y como tal, para mí sería estandarizar. Siento que es como lo que hace que cada uno de nosotros como gerentes de unidad pensamos diferente y llegar a como a un estándar que la gerencia nos diga, van a ser estos, de aquí vamos a partir para poder llegar al fin de esta normativa nueva que pretendemos llegar como empresa, englobando a todas las unidades que los conformamos. Y más que nada, yo sí siento que sería en nuestro punto débil eso, estandarizar las 22 unidades que conformamos el equipo de servicio de alimentos de los sistemas hospitalarios generales de Michoacán. Sí, sí, no, es muy cierto, precisamente cuando las organizaciones son muy grandes, y ahí hay que considerar en el plan estratégico macro, que es el que determina los lineamientos a partir de los cuales se tienen que hacer los planes más operativos a nivel de cada unidad. Ahora, yo creo que en ese sentido, porque claro, llegar a ese nivel de estandarización puede no necesariamente ser tan complejo, pero puede llevar un tiempo mayor. Por lo tanto, no quita el que aun cuando yo no esté necesariamente visualizando implementar un sistema de gestión como este, poder conocer los principios de estas normativas y empezar a hacer pequeños trabajos, ¿cierto?, de implementación al interior de la unidad, con estandarizaciones y algunas definiciones ya más específicas, concretas al interior, porque tarde o temprano, si es decisión de la organización establecer a nivel macro este alineamiento y cierta homologación entre las distintas unidades, eso va a provocar que después al interior de la unidad se tengan que trabajar con la estandarización ya más acotada de ciertos procesos de gestión. Por tanto, ustedes como unidad pueden ir visualizando quizás algún tema crítico, puntual, específico que puedan ir, ¿cierto?, trabajando y avanzando con miras a este escenario futuro. En ese sentido, también me permito hacer solamente un recordatorio en función de que las normas ISO 22000, específicamente la 22000, es un sistema de gestión de inocuidad que se aplica a lo largo de la cadena productiva. ¿Por qué reitero esto? Porque también ocurre que algunas empresas al interior de su unidad desarrollan muy buenos procesos. Pero como yo me tengo que relacionar con un eslabón por fuera de la cadena, como por ejemplo proveedores, el sistema exige que ese proveedor no necesariamente tenga implementado la ISO 22000, por ejemplo, pero tiene que, ¿cierto?, alinearse con el estándar de calidad que yo exijo. Y eso, porque hay que tenerlo en cuenta, porque cuando una empresa se embarca en esta tarea de desarrollar un sistema de calidad, tiene que generar instancias donde se participen con los actores más cercanos a mi organización dentro de la cadena. Canal de distribución en este caso no aplicaría, pero sí por lo menos los proveedores, porque muchas veces se pone en riesgo el éxito del sistema porque los eslabones de la cadena agroalimentaria no logran alinearse. Y sobre todo considerando que hay una herramienta que ya habíamos mencionado que es de trazabilidad, que llega no solamente hasta el proveedor. O sea, ese proveedor además para darme garantía a mí, tiene que exigirle a su proveedor un estándar de calidad. Por lo tanto, eso es algo que también hay que trabajar en conjunto, no solo al interior de la organización. Sí, efectivamente. Sí, no, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay algún otro tema que podamos conversar al respecto. Hay mucho tema que conversar en realidad, pero yo creo que el objetivo es generar un poco, ¿cierto?, esta idea de lo que significa avanzar hacia un sistema y algunas reflexiones más allá de la parte más operativa que se puede estudiar con más profundidad, por supuesto. Maestro, yo sí tengo una pequeña duda. Por ejemplo, nosotros con el distintivo H, tiene un tiempo de vigencia. ¿El ISO 22000 como normativa tiene tiempo de vigencia? La certificación ISO, sí. Por lo general, de hecho, depende un poco del grado de certificación, pero habitualmente son 2 años de certificación. En algunos casos se puede plantear 1 año, dependiendo cuál sea el grado de conformidad. Lo que sí está establecido, ¿cierto?, es que para efectos de recertificación hay que tener un poco cuidado en términos de los plazos o cuándo iniciar los procesos de recertificación. Yo no sé en el caso, por ejemplo, abro un paréntesis, en el caso de la certificación, el distintivo H,
Ustedes tienen vencimiento en, cada 2 años. Por lo tanto, cada 2 años, yo me imagino, se hace nuevamente la auditoría para hacer la recertificación. ¿Estoy en lo correcto? De hecho, actualmente es cada año, maestro. Cada año hacemos el proceso de recertificación. Ya. Con la ISO 22000 ocurre similar. Las certificaciones habitualmente son de 2 años, pero los procesos para volver a recertificar parten un poco antes, porque de hecho en los sistemas, las auditorías ISO, hay una fase preliminar que tiene que ver con el análisis documental. Y ese análisis documental, el manual de calidad en el fondo, se tiene que revisar con un plazo no mayor a 6 meses. ¿Ya? Pero se tiene que hacer esa revisión por los distintos ajustes que se puedan dar. Pero claro, se van recertificando cada 2 o 3 años, dependiendo cuál sea el grado de conformidad a la norma. Ok, bueno. Eso es. Gracias. Son todas las preguntas. Encantado. Muy bien, bueno, me permito leer el reconocimiento para nuestro ponente, el maestro Rodrigo. La Universidad del Valle de Temajac otorga el presente reconocimiento al maestro Rodrigo Buring Bonacci por haber impartido la sesión académica internacional Sistema de Gestión de Calidad basados en ISO 22000, La Piedad, Michoacán, julio del 2021, y firma la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo. Gracias, maestro, por su aportación en esta importante charla. Encantado, gracias a usted. Asimismo, se entrega el reconocimiento a la maestra María Dolores Pérez Hernández por haber impartido la sesión académica internacional Sistema de Gestión de Calidad basados en ISO 22000 en colaboración con la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. La Piedad, Michoacán, julio 2021, firma la doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo. Muchísimas gracias, maestra, por sus aportaciones en esta charla tan importante para los nutriólogos en general, sobre todo pues aquellos que en algún momento han estado en el área de servicios de alimentación, que es pues un área sumamente importante en nuestro país. Gracias, maestra, por la invitación. La Universidad del Valle de Atemajac agradece su participación mediante pues las distintas plataformas y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Afrontemos los retos con optimismo. Hoy por hoy, debemos estar más presentes y más conectados que nunca. Es por eso que mejoramos nuestra tecnología educativa y aplicamos un modelo híbrido flexible, proporcionándote diferentes plataformas que facilitarán tu proceso de aprendizaje. Es momento de estar más cerca a través de la tecnología y ser más innovadores que nunca. Más conectados que nunca. Como egresado de nutrición, podrás prevenir, diagnosticar y atender los problemas alimentarios nutricios. Serás capaz de ejecutar planes de intervención, administración e investigación en salud y nutrición. Los campos de acción son nutrición clínica, comunitaria, investigación, deporte, servicios alimentarios, docencia, sector salud, prácticas hospitalarias, consultorios, industria alimentaria, asistencia social, sector educativo, industria y farmacéutica. Somos una universidad que promueve la excelencia académica, con más de 50 años de experiencia, 10 campus en México y una amplia oferta de programas de licenciatura, maestría y doctorado. La maestría en nutrición clínica contribuye a entender las necesidades nutricionales y mejorar el estado clínico de pacientes con diversas patologías en cada una de las etapas de la vida, con una actitud de respeto, honestidad y apertura al trabajo interdisciplinar. Univa La Piedad cuenta con profesores de posgrado de alto nivel, inmersos en el ejercicio de su profesión y con grado académico de doctorado. Intégrate a nuestra gran familia Univa.